Bendito es tu nombre, Padre. Aleluya. Aleluya. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, gran Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Para siempre, por siempre. Vive tu nombre, Señor grande. Señor Dios Jehová. Bendito Jesús. Bendito Espíritu Santo. Oswaramalama Isabarabahalaya. Oshwaramalanzo Halamaya Sirimikianda. Oswamba. Mirais Blemo. Miras Sahalamais Yohir. Miris Mundabahalayekendo. Aleluya. Bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Gloria a tu nombre. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Bendito es tu nombre. Aleluya. Dios te bendiga, hermano, hermana. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toma la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Busca la epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, en su capítulo 5, toma la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, vamos a leer juntos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Bendita es esta palabra. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos, a quien glorificamos, a quien bendecimos, en quien está nuestra esperanza y nuestra consolación, como estuvo en los apóstoles. Aquellos hombres que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, esperaban en Él, se consolaban en Él. Y nosotros, como iglesia, también nos consolamos en nuestro Señor Jesucristo y en esta palabra escrita por los apóstoles que recibieron esa palabra gloriosa, poderosa y bendita. El tema del mensaje para esta tarde: la adversidad de tu vida en manos del Señor. Este es el tema del mensaje para esta tarde. Tú abre el corazón y deja que Dios entre a él para que pueda llevar una porción, para que pueda llevar esa consolación que buscamos por medio de su palabra y su espíritu. La palabra nos enseña que hay diferentes períodos difíciles en la vida del creyente. En lo espiritual y también en la parte secular, o sea, la vida normal de la persona. La palabra nos dice que hay épocas complicadas, pero también en esta misma palabra tenemos la enseñanza de cómo nosotros debemos de prepararnos para superar toda situación. Solamente debes de confiar en Dios y Él hará lo que tú no puedes. Hay mucha adversidad en la vida del creyente. A veces se entiende, a veces no se entiende, porque en una parte se da en lo espiritual, que esto se llama acechanza, y la otra que es personal, que son nuestros actos. A veces entendemos, discernimos,
porque son actos de la persona o del creyente. Bueno, la vida secular es una vida práctica. Se camina de acuerdo a lo que se conoce, se entiende y se domina. Esta es la persona normal. Va hacia adelante, va buscando horizontes, va buscando cosas nuevas y sí alcanza muchas cosas por su iniciativa, por sus principios. Estas personas aprenden a ser libres y a defenderse. Pero este es el entorno de la humanidad. Este es el hombre normal, es la vida normal. Y en esta vida, pues como se da, se recibe. Se triunfa, se obtienen posiciones, pero no tienen el favor de Dios. Porque es una vida normal. Esa es la humanidad desarrollando su vida. Pero no tienen el favor de Dios. Mientras que en la vida espiritual, nosotros vemos los cambios. Vemos una vida diferente. Y hay también diversas adversidades. Hay situaciones, hay problemas en la vida del creyente. No crea que ya se convirtió la persona, ya está en la iglesia y cero problemas. Hay muchos problemas en el pueblo del Señor. Porque se levantan las potestades, las tinieblas, se levantan los demonios para hacer retroceder a aquella persona que ha creído en Jesús, que está siguiendo a su Señor. Pero a pesar de toda adversidad, de todo problema, de toda situación, el Señor promete cubrirte. El Señor promete cuidarte. El Señor promete bendecirte. Y esta es la confianza de los santos. No estás solo, no estás sola, hermana, en tu situación, en tu problema. No sé qué pasa en la vida del creyente, pero en lo que sí sé que cuando se aprende a temer a Dios, a buscar a Dios, en esperar a Dios, esta honra para nuestro Señor es para nosotros la solución de lo que nosotros tenemos en nuestras vidas. Nosotros los ministros nos damos cuenta de muchos problemas, de muchas situaciones. Aún los ministros tenemos diversas situaciones, diversos problemas. Pero nosotros somos los que vamos encabezando este pueblo. Y el enemigo lo que busca son las cabezas, a los ministros. Pero cuando nosotros nos levantamos como iglesia a enfrentar toda adversidad conforme a la palabra de Dios, la misma palabra te cubre. Y el mismo Dios Santo a quien clamas, a quien pides, va a cubrirte. Él se va a manifestar. Él es tu Dios. Y que estará contigo en cualquier situación. Pues esta es la diferencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con lo que hemos dejado atrás, o con lo que llamamos el mundo. Cuando nosotros aprendemos a solucionar nuestros problemas con inteligencia, de acuerdo a la palabra de Dios,
bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo y atendemos esta palabra, yo puedo asegurarte que detrás de ese problema viene la victoria. Dale gracias, Señor. Detrás de ese problema viene tu victoria. Porque de esta manera lo vemos en las Sagradas Escrituras. La palabra no esconde nada. En la palabra encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos encontramos a nosotros mismos, Dios dándonos solución, Dios dirigiéndonos, Dios revelándose a nuestra vida. Y cuando está el problema, pues se siente bastante fuerte. Hay diversos problemas, situaciones, adversidades, pero cuando salimos de esa situación, entendemos que la victoria de Dios es grande en nuestras vidas. Si no, podemos ver nosotros a Jacob. Mira a Jacob, después de haberle comprado la primogenitura a Esaú, Esaú lo quiso matar. Y el consejo fue que saliera para Harán. Allá estaba su tío Labán, allá estaban también sus hijas, y luego se emparentó. Pero Labán lo engañó. Le prometió una de sus hijas, pero le dio otra. Después el sueldo también se lo cambió. Estuvo 20 años sirviéndole a Labán, engañado por supuesto. Pero ¿qué pasó con este hombre? Después de huir, que lo querían matar, regresó millonario. Yo me recuerdo que dimos un mensaje haciendo mención de todo lo que traía Jacob. Traía criados, traía camellos, traía ovejas, traía vacas, pero traía de todo. Vemos también a un José. Sabemos que José lo vendieron los hermanos, a unos mercaderes. Y tuvo problemas porque hasta estuvo encarcelado. Pero de ahí salió con honra y pasó a ser el gobernador de Egipto, el segundo después del faraón. Y este hombre dirigió esa nación. Tuvo la victoria después de un proceso, después de una aflicción, después de ser vendido, después de ser encarcelado. Y aún tuvo que huir de la mujer de Potifar. Ustedes ya conocen esa historia. Es necesario entender que la adversidad está en las manos de Dios, porque Él tiene el control de sus hijos. Él está cubriendo a su pueblo. ¿Y cómo nosotros vamos a esconder una situación si está a la vista? Todos los hogares, todos los que clamamos a Dios, los matrimonios, tienen problemas. Pero en las Sagradas Escrituras nosotros buscamos cómo solucionarlos. José después tuvo que servir a su familia porque entró también a Egipto. Y cuando salió aquel pueblo de Egipto, los restos de José fueron a su tierra. Bueno, esta es una victoria completa y total. Tenemos también a Moisés. Usted sabe la historia de Moisés. Él es hebreo, pero él nació en Egipto. La hija del faraón lo tomó, creció aquel hombre, estuvo dentro de la aristocracia del reino, fue preparado. Pero ¿qué pasó con esta situación? Aquel hombre grande dentro del reino del faraón tenía un llamamiento, ya estaba una elección, una predestinación, que él iba a ser un líder. Salió del reino, se encontró con 2 hebreos que estaban peleando, defendió a uno y lo mató. Y él también salió huyendo para las tierras de Madián. Se fue a refugiar porque el faraón lo quería matar. 40 años en el desierto de Madián, en las tierras de Madián.
De ahí el Señor lo llamó y tenemos registros que el Señor se manifestó en una zarza, en fuego, y tuvo el llamamiento a aquel hombre que fue grande en el reino del faraón, pero tuvo que estar 40 años en el desierto para tener una formación de un hombre humilde, de un hombre que sacaría a aquel pueblo de Egipto. Y efectivamente regresó a Egipto. El faraón no lo quiso dejar salir con su pueblo. De ahí vemos nosotros las plagas que se dieron. Y de esta manera salió Moisés en victoria. Caminó por 40 años en el desierto y aquel pueblo fue introducido a la tierra de Canaán. Yo puedo mencionar a otros hombres de victoria que tuvieron que pasar un proceso. El pueblo de Israel, tuvo que pasar un proceso. Cuando tú lees el pueblo de Israel, ¿qué situación de aquel pueblo? Llegaba a unos extremos bien complicados, pero cuando ya no podía, el Señor lo levantaba. Dios levantaba a su pueblo. Dios bendecía a su pueblo. Dale gloria a Dios. Entonces es necesario que nosotros estemos dentro del contexto de la palabra. Si tú tienes una situación, tú tienes un problema, no sé qué estás pasando, confía en Dios o confiemos en Dios. Él es el que va a solucionar los problemas o nuestros problemas. Yo quiero decirte que Dios usa la situación. Dios usa el problema para dirigir mejor una vida. Han habido testimonios de hogares que han tenido ciertos problemas, pero cuando Dios les dio la victoria hubo un crecimiento grande. Hay testimonios de hombres que pasaron grandes situaciones y después fueron hombres de victoria, pasaron a ser líderes en las iglesias. Testimonio de líderes y de ministros que dan testimonio que después de pasar un proceso, Dios les da la victoria. Vinieron a ser hombres que aprendieron a dirigir mejor. Mira, los problemas frecuentemente pueden apuntar a una nueva dirección y pueden motivar a los cambios para aprender nuevas habilidades. En las Escrituras nosotros encontramos cómo vamos a movilizarnos dentro del reino. Cuánta obediencia nosotros vamos a tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué sometimiento, qué dependencia hemos de tener de Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Nosotros vamos a estar siempre dispuestos a bendecir, a seguir y a servir a nuestro Señor Jesucristo, porque de Él viene la redención, de Él viene la salvación. Él fue quien fue llevado al matadero para que fuera sacrificado y que nosotros recibiéramos no solamente redención, salvación, vida eterna, sino también sanidad divina. Porque en Cristo Jesús nosotros tenemos esa sanidad divina. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Jesús. Después de la situación, hermano, tú maduras, aunque sea forzosamente. Pero ese problema te va a traer a ti mejores visiones en cuanto a ver tu vida, tu hogar, tu iglesia. Aún es necesario las situaciones en el pueblo del Señor para que puedan madurar. No es que continuamente estemos nosotros en diversos problemas, porque eso ya se sale de lo normal. Situaciones que puedan venir por imposición de Satanás, que se llaman acechanzas, o descuidos, o faltas, o errores, nosotros, hermanos, podemos solucionarlos, aún el mismo pecado. Tú le puedes pedir perdón a Jesús y Él te perdona. Primera Juan 2, versículo 1, dice que abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Hay solución dentro del reino. Hay solución dentro de la iglesia para tus problemas. Pero cuando no se entiende la dimensión del problema, pues no se puede ajustar a la palabra de Dios.
Pero cuando se entiende la dimensión espiritual, sí podemos ajustarlo a la palabra. Y de ahí viene, hermano, el perdón. De ahí vienen las soluciones. Pero este es el pueblo espiritual. Este es el pueblo que se angustia cuando viene la situación. Pero aquellos que cuando viene la situación, en vez de enfrentarla, buscan otros medios, pues esto es humano. Y dentro de lo humano va a encontrar o bien la solución o bien no la encuentra. Pero yo estaba diciendo que la situación te hace madurar. Cuando nosotros aprendemos a solucionar correctamente toda adversidad en nuestra vida. Si aprendemos correctamente a corregir, nosotros, hermanos, vamos a tener el favor de Dios. Pero cuando tú te empecimas a tu problema, a tu situación, no le hayas salida, no encuentras salida a tu problema. Y sabiendo que Dios es amor, sabiendo que Dios perdona en Cristo Jesús, sabiendo que Dios está con nosotros, pues ¿para qué nosotros vamos a ser indiferentes cuando venga la situación? Es necesario que todos estemos dentro de esta palabra, buscando esa revelación, buscando esa alianza, buscando, hermano, el caminar hacia adelante dentro de las perfecciones que necesitamos. Pero es mejor, oye, que nosotros aprendamos a prepararnos para ser vencedores en Cristo Jesús. Yo quiero dar ahí en Romanos, buscar Romanos, su capítulo 8, Romanos 8, versículo 35 al 39, yo voy a leer esto. Dice el Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Una situación no te va a separar, hermano, de la iglesia. Una situación no te va a separar de tu Señor. Una situación no te va a separar de tu familia, dividiendo la misma familia. Al contrario, debes de unirte cuando venga el problema, cuando venga la situación. Porque si no aprendemos nosotros a solucionar la adversidad, pues la situación no estaría en las manos del Señor. Pero cuando nosotros vamos y decimos: Señor, ayúdanos, Señor, por favor, míranos, por favor, Señor, ayúdanos, por favor, ven, mira mi situación en mi hogar, mira la parte económica, mira, Señor, estoy sin trabajo, mira, Señor, mi hogar, qué sé yo, lo que pueda pasar en tu vida. Tenemos el oportuno socorro, que es Cristo Jesús. El problema es cuando la persona, por una cosa pequeñita, ya no quiere evangelio. Ah, no, ya no quiere evangelio usted. Tanto ir a la iglesia, mire, ni soluciona nada. Porque no se rinde a Jesús. Porque no le pide a Dios en el nombre de Jesús. Pero el Señor quiere solucionar todas nuestras situaciones. El Señor quiere arreglar lo interno de los hogares. El Señor quiere arreglar o solucionar los problemas internos del alma, aún de la misma iglesia. Todas las iglesias tienen sus situaciones, porque donde 2, 3, 4, 5 mentes empiezan a ubicarse, pues debe de haber un dirigente. Y si son 100, 200, 500, 1000, 5000, pues tiene que haber varios dirigentes. Entonces es necesario que nosotros apliquemos, hermano, en esta palabra para buscar las soluciones que necesitamos en nuestras adversidades. En nuestra vida espiritual debemos de entender que
nuestra lucha no es en contra de carne y sangre. Nuestra lucha es en contra de los principados, de las potestades, de los gobernadores, de las huestes de las regiones celestes de maldad. Efesios, su capítulo 6, versículo 12. No es entre nosotros mismos, pero a veces entre nosotros mismos peleamos por ciertas diferencias o por ciertas posiciones o porque queremos ser más, qué sé yo. Pero la lucha no es en contra de nosotros. Si somos sabios, si somos inteligentes, nosotros vamos a ver el área espiritual y vamos a descubrir que hay levantamientos, que hay acechanza. Y ahí es donde aprendemos nosotros a levantarnos. Ahí es donde nosotros aprendemos, hermano, a tomar autoridad. Ahí es donde nosotros decimos en el nombre de Cristo Jesús, demonio, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Ahí empieza el control personal. Ahí empieza el control de familia. Pero cuando nosotros no hemos aprendido estas partes, no podemos solucionar. No tenemos la confianza en Dios. Queremos solucionarlo nosotros mismos, a nuestra manera, a nuestro antojo. No podemos esconder esto. Nosotros debemos, hermano, de aportar la solución. Nosotros debemos de buscar, hermano, las bases, los intermedios o los extremos para ubicarnos en la verdad, que la verdad es Cristo. Y cuando nosotros nos ubicamos en Cristo Jesús, es el que nos cubre, es el que nos resuelve, es el que está inmediato, es el que pelea por nosotros. Cristo pelea por ti, hermano y hermana, ¿lo crees? El Señor pelea por ti, el Señor pelea por su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, si Él dio su vida para que nosotros tengamos redención, salvación o vida eterna, también pelea por ti, porque Él sabe que eres acechado por Satanás, Él sabe que eres acechado por las tinieblas, Él sabe que el enemigo no quiere hacer o permitir que tú tengas, que tú recibas, que tú seas un líder, que tú te encamines dentro de la verdad, que tú progreses, que tú alcances lo grande en el Señor. Esto parece que no fuera así, pero sí, se mueven ciertos intereses personales, económicos, de posesiones. Y esto debe de conocerlo el pueblo, debemos de conocerlo a nivel de hogar, a nivel de ministros, para poder llevar adelante toda situación, toda adversidad, todo problema que pueda venir al hogar, aún en los hijos. Por eso es necesario descansar en el Señor. Es necesario buscar a nuestro Señor Jesús y estar en la palabra. La palabra nos revela que hay armas espirituales para pelear. Yo quiero que busque 2 Corintios, su capítulo 10. 2 Corintios, su capítulo 10. Amén. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la palabra, tenemos revelado que hay una lucha espiritual. Nuestras armas o las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea que yo como hombre o tú como mujer no podemos decir que tenemos armas espirituales únicamente dentro del Evangelio. Porque dentro del Evangelio nosotros somos soldados. Dentro del Evangelio de Jesucristo somos accesibles a esta palabra. Tenemos ese conocimiento y aprendemos nosotros a pelear, a guerrear espiritualmente. Las armas del Espíritu son fe, tenemos la oración, tenemos el ayuno y tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las armas espirituales. Si nosotros aprendemos, conforme a las Sagradas Escrituras, aprendemos a defendernos, aprendemos a defender a nuestra familia, aprendemos a defender el reino de Dios, que es la iglesia.
Pero cuando no estamos dentro de este contexto, en vez de nosotros nos constituimos aún problemas dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, donde quiera que andamos, somos problemas. Porque no tenemos esta instrucción. Si este es el Evangelio de Jesucristo, si hemos venido al Evangelio de Jesucristo para tener un cambio, no para seguir iguales o peores. Y digo peores, ¿por qué? Porque mal testimonio, ve, ella es cristiana y miren lo que hace, ve, es cristiano y miren lo que hace. Mientras que en el mundo. Allá si se critica, ahí va, ahí camina. Pero dentro del Evangelio debemos tener esos cuidados para poder ordenarnos. Bueno, la palabra demanda que tengamos fe. ¿Y cómo vamos a tener la fe? Muchos dicen, pero es que yo no tengo fe. Claro, no tiene fe porque no busca la palabra de Dios. Romanos 8:17 dice que la fe viene por oír palabra de Dios. Dale al Señor. Judas 20 habla de una fe santísima y orar por el Espíritu Santo. Chequea la palabra. Judas habla de una fe santísima. Mire, santísima, con base, con fundamento, con una estructura divina, en donde podamos ubicarnos para testimonio de nuestro Señor Jesucristo, para testimonio de un evangelio santo y glorioso. Si nosotros vamos de esta manera, vamos a tener victoria. Fe y amor es otra base. Yo quiero que busque Primera de Juan, esto sí lo voy a leer. Primera de Juan, toma la palabra, en su capítulo 4, versículo 7 y 10. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el amor de Dios. La palabra habla bastante del amor que nosotros debemos de tener. Y esto hay que buscarlo. Y hay que aplicarlo en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia, al prójimo. El Señor, amarás a tu Señor con toda tu fuerza, tu ser, tu corazón y tu alma, como a tu prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está afuera, el que no conoce el Evangelio. A él debemos de llevarle nosotros esa palabra, pero vamos a asegurarnos que tenemos una ubicación hoy en nuestra iglesia en donde tenemos una perseverancia de cambios y que damos testimonio del Evangelio de Jesucristo, mientras no puedes hablar de Jesucristo porque no tienes solvencia. Por eso es que muchos no van, por eso es que no cumplen la palabra. Jesús dijo, oye, predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, estemos dentro de los contextos de la palabra. Luego tenemos el temor. Lucas 5:12, quiero tomar esta palabra. Evangelio según San Lucas, su capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia, sino en los bienes que posee. Bueno, si nosotros vemos la palabra del Señor, necesitamos tener nosotros, hermanos, ese temor para obedecer las leyes, para obedecer los mandatos, para obedecer la ley del Espíritu. Porque si nosotros no tenemos temor, no vamos nosotros a tener ese cumplimiento en nuestra vida. Somos libres, pero una libertad de libertinaje. El Señor quiere que nosotros nos amemos unos a los otros y de esta manera obtener la corona de vida. Apocalipsis 2:10 habla de la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Como también necesitamos la perseverancia.
Mateo, su capítulo 24, versículo 13 dice, el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Estoy dando las bases que necesitamos para tener el oportuno socorro. Cuando se levante Satanás en contra de nosotros, cuando nosotros nos descuidemos, oye, y venga, hermano, la situación incontrolable. Entonces nosotros necesitamos tener esta palabra, tener ese amor, tener esa fidelidad, tener esa fe, tener temor y también obediencia. Si nosotros tenemos estas partes, vamos a ser bienaventurados, porque vamos a poder vencer. Bueno, allá en Primera de Pedro, donde nos iniciamos, y aquí voy terminando, voy a tomar otros versículos. Primera de Pedro, su capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Para nosotros, hermanos, tener ese dominio en cuanto a una acechanza, en cuanto a un problema, en cuanto, hermano, a la adversidad, nosotros vamos a humillarnos. El domingo pasado hablé sobre cómo nosotros nos vamos a humillar. Fue incompleto el mensaje, pero di las partes necesarias. Entonces aquí tenemos en esta palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Y luego agrega el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, pero ¿qué demanda también? Que nos humillemos a Él. Que dependamos de su mano poderosa, que dependamos de su gloria, que dependamos de sus promesas, que esta palabra esté morando en nuestro corazón para que pueda fluir cuando la necesitemos. Si tú no tienes esta palabra, cuando viene la situación, cuando viene el problema, cuando la necesitas, no fluye. Y siempre hemos dicho que esta palabra la necesitamos, debemos de vivirla para que tengamos los derechos. Para eso es necesario que nosotros estemos enterados, oye, que vamos a gozarnos dentro de las situaciones diversas. Hemos dado en otros mensajes este versículo y yo lo voy a dar nuevamente. Mire, el Señor nos lleva que cuando venga la adversidad, cuando venga el problema, cuando venga la situación, que nos gocemos. Esto parece difícil. Cuando yo leí por primera vez este versículo, yo me quedé casi mudo. Así este es el Evangelio. ¿Y cómo yo me voy a gozar? ¿Y qué problema? Por supuesto, yo no era cristiano. Pero cuando yo fui entendiendo la palabra y tú que ya la entiendes, te vas ubicando. Y yo quiero mencionarlo, Santiago 1:3. Busca Santiago 1:3. Dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, cuando tengamos las pruebas, cuando tengamos la tentación, cuando tengamos la adversidad, cuando tengamos el problema, que nos gocemos. Pues de esto estoy hablando, de esto mencioné anteriormente, preparándonos, buscando las bases, teniendo esa dependencia de Jesús. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, que sin que os falte cosa alguna. Bueno, hermano, yo aquí termino. De otra parte también el mensaje, porque siempre no alcanza el tiempo. Pero bien, yo creo que tú has entendido que somos victoriosos después de una situación, después de un problema. Pero hay, hermanos, que observar el problema, la situación, hay que tener una medida divina y hay que ponerlo en las manos de Jehová. Ahí está la clave. Tu problema, tu situación, la vas a medir. Y entendiendo esa medida conforme a las Sagradas Escrituras, vas a ponerlo en las manos de Jehová, porque ya tu entendimiento tuvo fruto, y ese fruto en las manos de Jehová es bien visto, porque Jehová dice, bueno, mi hijo, él no puede, él no tiene entendimiento, él me busca a mí, él quiere que yo le resuelva, y así es como se cumple la palabra de Dios. Dios te va a resolver.
Dios te va a resolver, hermano. Dios te va a resolver, hermana. Dios nos va a resolver. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Jesús. Dele gloria al Espíritu Santo. Bendito es Dios. Bendito es Jesús. Bendito es el Espíritu Santo. Y nosotros los santos somos bendecidos en el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Esos aplausos son para Jesús. Y eso dice que celebra la palabra de Dios. Al Padre sea la gloria, a Jesús y al Espíritu Santo. Y para nosotros la consolación, la participación y la cobertura de nuestros días para bendición. Que Dios te bendiga.